Bueno, primero que nada, muchas gracias a el CAU, especialmente a Sebastián Irarrázaval, que fue quien me contactó para hablar hoy día de enfermedades de altura, un tema que me he dedicado un poco en lo que ha sido mi formación como médico. En los últimos años hemos desarrollado algunas cosas en conjunto, algunos proyectos de investigación, así que parte del conocimiento que les voy a presentar ahora es un poco de eso, de la experiencia y también de todo lo que hemos ido revisando en conjunto con lo que ha sido el grupo de la Xochimilco y el GREM. El SEA fue explícito en pedirme, por favor, que lo hiciera lo más acotado posible, planteando objetivos claros. A mí no me interesa acá hacerles una clase de medicina de altura, a mí solo me interesa que las 7 cosas que les voy a presentar hoy día les queden claras y les sirvan y sean prácticos al momento que estén en alguna situación en el cual se presente alguna situación como esta, ¿ya? Como les explicaba, como les contaba, yo soy Juan Campodónico, soy médico y soy miembro también del CAU. Ok, entonces los objetivos de mi presentación hoy día, que conozcan las enfermedades de altura, que aprendan cosas básicas de cómo prevenirlas y obviamente cómo enfrentarse a ellas si es que tienen la mala suerte de que se presente alguna en alguna situación. Primero que nada necesito que saquen sus celulares y se metan a ese link porque van a haber algunas preguntas en la presentación que necesito que me vayan colaborando y me respondan. Así que les doy un par de minutos, 30 segundos. La dirección es pule.com. /SMM 2019-633. Yo creo que si estamos listos, igual después va a salir de nuevo el link. Entonces, primer punto importante. Ya va. Ahí está. Ahí arriba sale el link. Esta es la primera pregunta hoy día. Entonces, ¿en cuál de los siguientes lugares no podría producirse enfermedad de altura? Para que partan contestando. Ahí va uno. Juéguensela por alguna alternativa. Parece que nadie confía en otro lugar. Bueno, lamentablemente esta pregunta, la verdad que ahí se están peleando, pero bueno. Esta pregunta, la verdad que no tenía ninguna respuesta correcta, ¿ya? Las enfermedades de altura, en general, sabemos que son enfermedades que afectan a individuos que no están acostumbrados a la altura y que se exponen en forma aguda a esta, ¿ya? Dentro de las cuales, las que habitualmente vemos y las que habitualmente conocemos, que son las más frecuentes, la enfermedad de agua montaña, clásicamente conocida como PUNA, el edema cerebral de altura y el edema pulmonar de altura, que también son mucho menos frecuentes, pero mucho más graves. Y en general, todas se producen sobre los 2.500 metros, ¿ya? Como definición en particular. Ahora, sí se ha visto que en algunas situaciones, gente que no está acostumbrada a exponerse a la altura, más adelante vamos a revisar cuáles son esas personas, cuáles son esos factores de riesgo, también podrían desarrollarla sobre los 1.500 metros, ¿ya? Así que era una pregunta un poco capciosa, pero claro, la más correcta hubiera sido poner en el Cerro Manquehue. Muy difícil, muy poco probable que alguno de nosotros tenga enfermedad de altura en el Cerro Manquehue, pero también habría que pensarlo en esas situaciones. Vamos entonces con el siguiente punto. Ahí para que marquen su alternativa. ¿Cuál de las siguientes situaciones es de alto riesgo para el desarrollo de enfermedad de agua de montaña? La primera situación es visitar un centro de esquí por el día, subir el Pintor por el día y durmiendo en Santiago, subir el Cerro El Plomo en 7 días, ya con un ascenso paulatino, habiendo realizado una aclimatación previa, o subir el Cerro El Plomo en 2 días sin aclimatación y habiendo tenido antecedentes de enfermedad de altura previamente, o una persona que vive en Putre y va a los Geysers del Estadio por un paseo de fin de semana. Un poco lejos, pero también podría darse la situación. La verdad que está bastante clara esa respuesta, ¿ya? Pero efectivamente, ¿ya? Una persona que se expone a una gran altura como el Cerro El Plomo en un corto tiempo es una persona que probablemente va a tener mucho más riesgo, ¿ya? Dentro de los factores de riesgo más importantes, los primeros 2, velocidad de ascenso y altitud alcanzada. Dentro de eso es lo más relevante porque es lo que podemos manejar. En la siguiente diapositiva vamos a hablar un poco de eso, ¿ya? El esfuerzo físico realizado. Sabemos que si es que uno realiza un esfuerzo mayor, probablemente tiene más riesgo de desarrollar enfermedad de agua de montaña. Existe también un riesgo individual. Algunos factores genéticos se han descrito. Hay gente que de por sí se apuna más que otra. Eso existe y lo vemos harto. Además, dentro del riesgo individual, dicen que los mayores de 40 años se apunan menos que los menores de 40 años. Las mujeres se apunarían más que los hombres. Los obesos probablemente se apunarían mucho más también.
El cigarro también sería un factor de riesgo para hacer enfermedad aguda de montaña. Y bueno, la aclimatación, ya que también más adelante vamos a discutir acerca de eso, pero efectivamente uno aclimatando podría disminuir el riesgo de desarrollar enfermedad aguda de montaña. Dentro de lo que conversamos anteriormente, el tema de la velocidad de exposición, ¿ya? Como también la altitud alcanzada es relevante, ¿ya? Porque en general, para que se desarrolle la enfermedad de altura, uno necesita, por la fisiopatología de la enfermedad, un cierto periodo de tiempo de exposición. Habitualmente es alrededor de las 12 horas. Por lo tanto, si uno sube un cerro alto por el día y baja a dormir a una altura no más allá de los 1500 metros, es muy poco probable que tenga síntomas de enfermedad de altura. Ahora, si es que uno duerme en altura, probablemente tiene mucho más riesgo de desarrollar los síntomas. Y obviamente la altitud alcanzada, o sea, si uno se expone a 3000 metros, es mucho menos probable que si uno se expone a 5000, ¿ya? Por lo tanto, dentro de eso, una de las principales estrategias para prevenir que se produzca la enfermedad de altura es el perfil de ascenso gradual. En general, lo que se recomienda es evitar ascensos abruptos sobre los 2800 metros en un día. Pasar más de 2 o 3 noches a 2500, 3000 metros es algo que se recomienda como para hacer una aclimatación. No dormir a más de 500 metros de diferencia. Esto lo voy a explicar en un ejemplo para que no se compliquen, porque suena un poco complicado. Y dejar una noche extra de aclimatación cada 1000 metros, ¿ya? Aquí yo les quise poner un ejemplo, un cerro clásico en Santiago el Plomo, con sus distintos campamentos y distintas alturas. Si uno se propusiese subir el Plomo y quisiese seguir todas estas reglas, que es lo que recomiendan en general las guías para prevenir la enfermedad de altura, uno debería partir primero pasando 2 noches a unos 2800 metros, como sería la altura de Valle Nevado. Al día siguiente uno solamente podría subir 500 metros más, ¿ya? O sea, no dormir a alturas más de 500 metros de diferencia. El tercer día ya de la expedición, piedra numerada, 3379. Después, más o menos 500 metros, federación, y para que se cumpla la regla de 2 a 3 noches, o sea, de dejar una noche extra cada 1000 metros de ascenso, uno debería dormir por lo menos unas 2 noches en federación para ir recién a hacer un día de cumbre y eventualmente volver a Santiago ese mismo día. Ahora, si sacamos la cuenta, 5 o 6 días para subir un cerro como el Plomo, eso sería la forma de hacerlo de manera segura. Ahora, yo les quería hacer una pregunta, esta no va con encuesta, pero ¿cuántos de ustedes han hecho esto para ir a subir el Plomo? ¿Y cuántos no lo han hecho? De los que lo han subido. Claramente, mucha gente no tiene esa cantidad de días eventualmente para subir un cerro de el Plomo que tiene 5400 metros, ¿ya? Ahora, vamos a ver más adelante que existen otras alternativas. Del punto de vista de la aclimatación, y esta pregunta siempre es súper importante, ¿qué tengo que hacer para estar aclimatado para ir en un cerro alto? En general, ojalá en los meses previos, habitualmente se habla de que la aclimatación permanece 2 a 3 meses, ¿ya? Por lo tanto, si yo duermo, ya que eso es lo importante, dormir para exponerme a altura, el tiempo suficiente para que se desarrollen los mecanismos de compensación. Más de 4 días o 4 noches sobre los 3000 metros los últimos 2 meses, eso sería algo que probablemente desarrolle un cierto grado de aclimatación y me proteja para eventualmente ir a subir un cerro en el cual pudiese tener riesgo de desarrollar estas enfermedades. Entonces, siguiendo con las preguntas, para que agarren su celular. Se demora un poco en cargar. Si es que no tengo la alternativa, como claramente no la voy a tener, para hacer todo eso que yo les dije en relación a la aclimatación y a la velocidad y al ascenso gradual, ¿qué creen ustedes que es la mejor alternativa para evitar tener enfermedades de altura? Utilizar acetazolamida, un fármaco, antes de iniciado el ascenso y mantenerlo. No existe ninguna alternativa, ya que el riesgo existe y voy a tener que asumir que probablemente voy a sufrir de enfermedad aguda de montaña, o algún medicamento para dormir, ya que en general todos sabemos que cuando estamos en el cerro uno duerme mal, entonces si uno duerme bien, quizás con eso probablemente va a ser mejor. O algo que alguna vez todos hemos escuchado, llevar una petaquita, si total el borracho no se apuna. No sé si alguno lo ha escuchado por ahí. O eventualmente utilizar paracetamol y ibuprofeno y con eso manejar los síntomas y eventualmente pasar más desapercibido. Bueno, la verdad aquí claramente la primera alternativa es la correcta, ya es lo más recomendado. Ahora, las personas que pusieron la última alternativa, el utilizar el paracetamol y el ibuprofeno, la verdad, tan equivocados no estaban, ¿ya? Eso porque existe alguna evidencia al respecto, lo vamos a revisar en esta diapositiva. De las cosas que se recomiendan para evitar la enfermedad de altura, si es que no quiero usar fármacos, puedo llevar oxígeno. Si tengo las ganas de cargar los balones de oxígeno y la plata suficiente como para usar oxígeno durante toda la ascensión. Pocas personas probablemente lo podrían hacer.
O existe también la alternativa de estas son tiendas de hipoxia que se llaman. ¿Ya? Yo podría dormir en eso, ¿ya? Me reduce la cantidad de oxígeno en el ambiente en el cual estoy durmiendo y hacer una aclimatación sin tener que ir al cerro. Ahora, de lo farmacológico, la cetazolamida es lo que está más demostrado, ¿ya? Se puede utilizar, igual que la dexametasona, y existen algunos estudios que han demostrado que el ibuprofeno, el clásico ibuprofeno que encontramos en la farmacia para el dolor de hueso, también podría servir, pero lo más efectivo siempre la cetazolamida. Ahora, idealmente consultar a un médico antes de intentar usar cualquiera de estos fármacos porque tienen efectos adversos que uno debería evaluar antes de utilizarlo. Claramente lo que nunca debería hacer utilizar alcohol hipnótico. Ya está súper demostrado, la enfermedad de altura es una enfermedad que tiene que ver con la capacidad del centro respiratorio de adaptarse a la hipoxia. Y estas dos cosas lo que hacen es todo lo contrario, lo inhiben y lo bloquean. Por lo tanto, probablemente nos va a ir peor con eso. ¿Ya? Y lo de los hipnóticos no es poco frecuente. Mucha gente que duerme de manera en altura acostumbra a usar ese tipo de fármacos. Y claramente se apunan mucho más. Así que no lo hagan. Entonces, de nuevo con los celulares, cuarto punto. Me imagino que el 1, el 2 y el 3 ya se lo saben de memoria a estas alturas. Igual después hay una diapositiva que los resume, para que no se preocupen. ¿Cuál de los siguientes no es un síntoma de enfermedad de agua de montaña? Yo creo que muchos han sentido este tipo de cosas, así que espero que estas las respondan todos. ¿Alguna ya se la soplé entre medio? Ok. Bueno, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, fatiga, cansancio, fiebre, problemas para dormir. Claramente la fiebre es algo que es raro que uno lo encuentre en una persona que tiene enfermedad de agua de montaña y si existiese uno tendría que sospechar alguna otra cosa. ¿Ya? Por lo tanto, efectivamente, dolor de cabeza, como les puse ahí, fatiga, falta de energía, náuseas y vómitos, problemas para dormir. ¿Ya? Es súper frecuente que uno sienta que no duerme en altura, ¿ya? Y eso tiene múltiples mecanismos que lo explican. Y en gran parte es lo que produce que uno tenga los síntomas, o sea, que desencadena que se produzca la enfermedad. Y también puede haber edema. Edema es acumulación de líquido, ¿ya? En las piernas, en la cara, ¿ya? Y eso también se puede ver. Obviamente en el contexto de una persona que se expone. O sea, si yo veo esto en Santiago, claramente no es enfermedad de altura. Sigamos. Quinto punto. ¿Y cuál de los siguientes síntomas o situaciones me sugieren mayor gravedad y la necesidad imperiosa o es indicación de tener que descender? Bueno, lamentablemente aquí la mayoría de la gente contestó mal. Ya, en general, dolor de cabeza uno puede tener en el contexto de enfermedad de altura y puede ser bastante incapacitante. ¿Ya? La desorientación sería algo que uno debiese prenderle los ojos porque sabemos que las personas que se desorienten en altura probablemente están desarrollando un edema cerebral de altura. ¿Ya? Y eso es una complicación grave. En general sabemos que es un continuo. La gente desarrolla enfermedad de agua de montaña y si es que eso progresa, si uno no toma las medidas necesarias, uno puede progresar a lo que se llama un edema cerebral de altura, lo cual es una patología que es grave y que tiene indicación de descender en forma inmediata. ¿Ya? Desorientación tiene que ver con no saber quién es uno, dónde está, no saber en dónde está o empezar a hablar cosas que no tienen sentido. Pérdida del equilibrio y la coordinación, eso se los voy a mostrar con un video. Pero tiene que ver con un problema a nivel cerebral que produce una alteración en la marcha que evita que uno pueda coordinar los movimientos. Parece que va a cargar. Sería como una marcha de curado. En general uno lo que puede hacer es pedirle a la persona que sobre una línea recta que uno marca intente caminar y ver si puede coordinar juntando la punta del pie con el talón. Y en general lo que pasaría sería algo como eso. ¿Se entiende? Un segundo. Ahí sí.
Entonces, eso en cuanto al edema cerebral de altura. En cuanto al edema pulmonar de altura, claramente si uno tose sangre o si ya la dificultad respiratoria es tan extrema, ya que incluso es de reposo, uno puede sentirse más cansado, sentir que le falta el oxígeno, sobre todo cuando uno intenta subir, que tiene que respirar de forma, o sea, aumentar su frecuencia respiratoria para poder sentirse sin cansancio. Cuando ya una persona está respirando muy agitada en reposo, eso ya nos habla de que probablemente se está desarrollando un edema pulmonar de altura. Por lo tanto, eso también es una indicación de descender. ¿Ya? Súper importante. Vamos entonces, sexto punto. Recuerden que son 7, así que ya no queda tanto. Entonces, ¿cuál de las siguientes situaciones es incorrecta respecto al manejo de la enfermedad aguda de montaña? Me interesa esta pregunta porque yo lo he visto mucho, sobre todo en los cerros. Entonces, por ejemplo, si se presenta desorientación, lo más importante es descender. Eso claramente es correcto. No sé quién lo marcó. Si a los 2.400 metros no tengo síntomas, no hay problema. Puedo seguir subiendo. Si se presentan vómitos y mucho dolor de cabeza a los 3.000 metros, es seguro seguir subiendo. Si se presentan síntomas de enfermedad aguda de montaña, podría esperar 24 o 48 horas a que se resuelvan para seguir subiendo. O si tengo disponible oxígeno, debiera usarlo cuando se presentan los síntomas de enfermedades severas. Recuerden que es la incorrecta. Bueno, acá hay solo una respuesta incorrecta, que es la alternativa C, ¿ya? Y esto es algo que me interesa que les quede súper claro, porque no es poco frecuente ver gente que en la montaña está con síntomas de enfermedad de altura, está con vómitos, está con mucha fatiga, mucho dolor de cabeza, y en el contexto de querer subir igual a la cumbre, querer subir igual al cerro, no perderse la expedición, igual se exponen y siguen haciendo un ascenso a un cerro, lo cual es un altísimo riesgo de que la enfermedad progrese, ¿ya? Por lo tanto, eso es súper importante. O sea, ¿qué es lo que les quiero mostrar en esta diapositiva? Uno debiese hacer una clasificación del paciente que tiene una enfermedad de altura. Lo fácil es estar en el leve y en el severo. O sea, una persona que tiene síntomas como los que le mostré anteriormente, se califica dentro de severo y lo que hay que hacer con esa persona es evacuarlo, ¿ya? En general, la enfermedad de altura es una enfermedad que es muy agradecida a descender. O sea, la persona baja 200, 300, 400 metros y con eso es suficiente, se le van a pasar los síntomas. Por lo tanto, síntomas severos siempre descender. Síntomas leves, donde ahí lo importante es qué tan invalidantes son los síntomas. O sea, si yo tengo un poco de dolor de cabeza, estoy un poco cansado, pero no tengo vómitos que me impiden tomar agua, no tengo tanto dolor de cabeza que con suerte me puedo mover, o no estoy tan fatigado que puedo levantarme y hacer mis actividades normales, probablemente puedo seguir subiendo, pero con precaución ante eventual aparición de los síntomas que vienen después, ¿ya? Pero una persona con vómitos o que tenga mucha fatiga, que esté con mucho dolor, o cualquier situación que está entre medio de lo leve y lo severo, esa persona no debería seguir subiendo. No es necesario descender, pero yo podría observar a esa persona 24, 48 horas y eventualmente después de eso, si se le pasan los síntomas, poder seguir subiendo, ¿ya? Más adelante también vamos a ver algunos fármacos que nos pueden ayudar en ese periodo, pero eso es súper importante que lo sepan. Y por último, más adelante, el mejor tratamiento para la enfermedad aguda de montaña. Bueno, aquí no se equivocaron, igual se los dije antes, pero la verdad que todos son tratamientos que están disponibles, pero claramente siempre descender va a ser lo más efectivo y lo más eficiente, ¿ya? Ahora, si no quiero utilizar fármacos, el oxígeno, si lo tengo disponible, es una alternativa. Y existen cámaras hiperbáricas portátiles. ¿Cuál es el problema de estos dos elementos? O sea, en el minuto probablemente la persona se va a sentir mejor, se le van a pasar los síntomas, pero apenas yo lo saque de la cámara hiperbárica o lo desconecte del oxígeno, los síntomas probablemente van a recurrir. Por lo tanto, más que un tratamiento, son una medida transitoria. Por ejemplo, si es que no tengo la posibilidad de descender a la persona o por mal clima, por cualquier razón, podría mantenerlo con este tipo de tratamientos eventualmente en ese periodo de tiempo. Y en cuanto a los fármacos, efectivamente también existe acetazolamida como tratamiento, los antiinflamatorios y los antieméticos para manejar los síntomas, ¿ya? No van a manejar la enfermedad aguda de montaña, pero van a manejar los síntomas en el transcurso que yo espero que la persona se acostumbre y se le pasen los síntomas.
Y bueno, el nifedipino, eso es más para el manejo del edema pulmonar de altura, ¿ya? Pero también es otra alternativa, pero como siempre, idealmente hacer una consulta médica previa para quedar educado al respecto en cómo utilizarlo, ¿ya? Y en cuáles son sus efectos adversos. Esta es la foto que tienen que sacar, ¿ya? Un poco resumiendo todo lo que vimos hoy día. Pero claro, dentro de las 7 preguntas yo quería que les quedara más o menos claro estos 7 puntos, ¿ya? Recuerden que las enfermedades de altura se presentan en general sobre los 2.500 metros. Por lo tanto, si yo estoy planificando una expedición a esos niveles de altitud, debería considerar al menos una aclimatación o planificar una expedición con un perfil de ascenso gradual. Si no tengo esa alternativa, hacer una consulta médica para eventualmente usar un tratamiento farmacológico. La mejor forma de prevenirla es la aclimatación y el ascenso gradual. Si no puedo hacer lo anterior, existen algunas alternativas farmacológicas, evitar el alcohol y los hipnóticos. Los síntomas se presentan en personas expuestas y en general dolor de cabeza, fatiga, cansancio, vómitos, problemas para dormir. Los síntomas de gravedad que vimos, ¿ya? El cansancio extremo, alteración de conciencia, o sea, una persona que no sabe dónde está, no sabe quién es, tiene que descender. Y siempre clasificar según gravedad. No olvidarse de ese apunado que está vomitando y que se siente mal y que quiere seguir subiendo. Y siempre que el mejor tratamiento es descender. Eso. Gracias.